Saludos a los asistentes, saludo al coronel don Javier Ruiz Arévalo, nuestro conferenciante, que aseguro, sin saber el contenido, aseguro que nos pronunciará una brillante conferencia sobre el Estado de Derecho y la construcción de la paz, el caso afgano. Tiene la palabra para hacer la presentación del conferenciante el académico don Manuel Ramírez Rodríguez. Cuando quiera. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos académicos, señoras y señores. En mi condición de académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, he recibido el encargo, que cumplo con sumo placer y que agradezco muy sinceramente, de efectuar la presentación del ilustrísimo señor don Javier Ruiz Arévalo, coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, doctor en Derecho, secretario de Relaciones de las Universidades en el MADOC y codirector del Centro Mixto Universidad de Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército, quien seguidamente va a disertar sobre Estado de Derecho y construcción de la paz, el caso afgano. No es fácil realizar la presentación de don Javier Ruiz Arévalo en el reducido marco temporal que antecede a su conferencia, pues tal presentación necesariamente ha de ser breve, ya que solo el enunciado de sus muy diversas actividades, destinos y publicaciones desbordarían el tiempo asignado. Como ya he indicado, esta presentación constituye para mí un gran honor por la entrañable amistad que me une al conferenciante, dentro de la admiración por todos los valores que adornan su personalidad. Pero les aseguro que esa amistad no empañará en modo alguno la objetividad con que intentaré presentarle ante todos ustedes. Efectivamente, don Javier nació en la notaría de Lesaca, Navarra, y como él se ufana en proclamar, es hijo de castellanos viejos de la tierra de Medina de Campo. Hijo de padre notario, es el menor de 4 hermanos. Y siguiendo los traslados de su padre, cursa los primeros estudios de EGB en San Sebastián y el bachillerato en Valencia. A la edad de 17 años, en el curso de 1982, ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza, alcanzando el grado de teniente de infantería en 1987. Y como es habitual en los profesionales de la milicia, nuestro conferenciante comienza su carrera militar con un primer destino a Almería, para continuar otros muy diversos que le llevaron a Alicante, Pontevedra, Valencia, Orense, Solviate, Olona de Italia y La Coruña, para terminar ya por fin en Granada, siendo esta de ahora la tercera vez que está destinado en nuestra ciudad. Y como es normal, fruto de esos traslados tiene una mujer gallega, María José, y 2 hijos valencianos, Andrés y Javier. Pero además de los diversos destinos en territorio español, el coronel Arévalo ha estado desplegado en 4 ocasiones en misiones internacionales, una en Bosnia, otra en Kuwait y 2 más en Afganistán, desempeñando sus cometidos en las áreas de logística y de cooperación cívico-militar, realizando múltiples trabajos de investigación relacionados con el análisis de las operaciones de estabilización, centrados principalmente en el caso afgano. A lo largo de 20 años, el coronel Ruiz Arévalo ha desarrollado una extraordinaria experiencia en logística, tanto en cuarteles generales nacionales como multinacionales. La mayor parte de ese tiempo ejecutando cometidos relacionados con el sostenimiento de operaciones expedicionarias, tanto en puestos de gestión como de planeamiento, y trabajando específicamente durante 3 años en el campo de la cooperación cívico-militar en entornos multinacionales y multiculturales.
Esto último cubría áreas muy variadas, desde garantizar la seguridad militar de los civiles que construían escuelas y hospitales, hasta coordinar todo tipo de operativos como los referidos a la organización de unas elecciones parlamentarias, llevando urnas en helicóptero a aldeas remotas. Es oportuno señalar que, en armonía con su condición militar, la sensibilidad humanitaria del coronel Ruiz Arévalo, como parte importante de su personalidad, queda de manifiesto cuando se preguntaba en Afganistán: ¿cuánto de lo construido se va a perder?, para seguidamente afirmar: que un puesto de frontera se pierda da pena por la inversión, pero que un hospital no se pueda utilizar es una tragedia. Para valorar mejor la trayectoria vital de don Javier, permítanme una anécdota al margen y en relación directa con la milicia. Al padre de nuestro coronel, notario de vocación y profesión, no le convencía que su hijo fuera militar, pero como asumía que la vocación era fuerte y no iba a conseguir que cambiara de opinión, le dio una bendición condicionada. Vale, hijo, pero luego haz también una carrera de verdad. Y con el humor que le caracteriza, Javier recuerda que le hizo caso y, además de licenciarse en Derecho, en marzo de 2021, se ha doctorado por la Universidad de Granada, donde defendió su tesis sobre el Estado de Derecho como requisito para la estabilización en estados en conflicto. La tesis mereció un sobresaliente cum laude por unanimidad y ha sido publicada por la Universidad de Granada. Esa actitud de Javier es consecuencia del respeto a la cultura del esfuerzo y de la excelencia que le caracterizan. En la actualidad sigue compaginando sus actividades militares con las civiles y universitarias que su cargo le exigen en el Centro Mixto Universidad de Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina, así como sus enseñanzas en su condición de profesor de máster oficial en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global de la Universidad de Granada. Es autor de varios y numerosas publicaciones en materia de su especialidad, y baste que pueda citar entre ellas la de Manual de Asesor de Género en las Operaciones, la logística rusa en Ucrania, la caída de Kabul, China y el futuro de Afganistán, las opciones de Estados Unidos en Afganistán, entre otros muchos. Está en posesión de numerosos cursos de logística, nacionales e internacionales, como es el caso de los impartidos por OTAN, Israel y Holanda. Y para concluir, es obligado reseñar que a nuestro conferenciante le adornan otros muchos valores y virtudes, entre las que destacan su sentido del humor, su humanidad, el carisma cercano, amable y discreto, el culto y el respeto a los principios rectores de sus mayores, con especial énfasis en el concepto universal de castellano viejo que heredó de su padre y que proclama en su recuerdo, resaltando, como ya he indicado, la cultura del esfuerzo y el valor de la excelencia. Este es nuestro conferenciante, un entrañable amigo y un excelente compañero de trabajo, como hemos podido comprobar con ocasión de la colaboración que nuestra Real Academia presta al MADOC en la organización y desarrollo, anualmente y a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, de la Jornada sobre las Fuerzas Armadas, en el marco del constitucionalismo español. Jornadas que van ya a cumplir su 10º aniversario. Precisamente por todo ello y por su asidua presencia en nuestros actos, le damos nuestra más cordial bienvenida a esta, que también es su casa, y le agradecemos que con su intervención haya querido honrar esta tribuna. Nada más, muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Muchas gracias, don Manuel Ramírez. Tiene la palabra el coronel don Javier Ruiz Arévalo. Señor presidente, general, compañeros y amigos, señores y señores, buenas tardes. Manolo, muchas gracias por tus palabras. Si a alguien le cabía alguna duda, tengo que insistir en que Manolo y yo somos amigos, como creo que ha quedado bastante claro en su presentación, en la que yo diría que le ha sobrado un poquito de corazón y le ha faltado un poquito de objetividad.
quiero también agradecer a la Academia de Jurisprudencia el honor que me hace invitándome a tomar la palabra en este atril. El recuerdo de los que me han precedido en el uso de la palabra desde aquí, en fin, la historia que atesora esta institución y que queda clara con los retratos que nos rodean, y la talla académica y profesional de quienes me escuchan, pues me hacen sentir orgulloso de estar aquí. Sé que el orgullo no es una virtud, de hecho es un pecado capital. Recuerdo un escrito de Juan Pablo I en el que ironizaba sobre el caracol que mira hacia la baba que va dejando al avanzar y se siente orgulloso del rastro que su paso deja en el mundo. Bueno, espero no caer en ese nivel de orgullo vano, a lo que me va a ayudar también el respeto, casi el acobardamiento que me produce hablar desde aquí, aunque tampoco la cobardía sea una virtud, y menos en el caso de un militar. Bien, voy a hablar esta tarde fundamentalmente de Afganistán, de las causas que llevaron al colapso del Estado afgano y al triunfo de los talibán hace ahora aproximadamente un año. Alguien me podrá decir que ese no es el título de la conferencia, que la conferencia se titula Estado de Derecho y Construcción de la Paz, el caso afgano. Pero creo que es importante resaltar desde el principio que si ahora hace aproximadamente un año los talibán llegaron al poder en Afganistán, no es porque derrotaran militarmente al ejército afgano, ni es porque llegaran agrupados en una ola de fervor popular. Es fundamentalmente porque el Estado afgano colapsó, y colapsó por falta de apoyo popular. Falta de apoyo popular que deriva fundamentalmente de la falta de legitimidad que fue acumulando a lo largo de los años que van del año 2001 al año 2021, derivados fundamentalmente de su incapacidad a la hora de crear un verdadero Estado de Derecho. Por lo menos eso es lo que voy a intentar justificar esta tarde. De manera que hablar de Estado de Derecho y construcción de la paz es explicar las causas que llevaron al colapso del Estado afgano y al triunfo de los talibán, con lo cual no estoy evadiendo el título de la conferencia. Bien, antes de empezar a entrar de lleno en este proceso que se inicia en el año 2001 y las causas de su fracaso, creo que es necesario hacer una breve introducción histórica sobre Afganistán, muy breve y centrada en dos aspectos que creo que son muy relevantes en este foro, que son cómo se va el desarrollo del Estado afgano y el desarrollo del sistema jurídico que acompaña a ese Estado, porque van a ser fundamentales a la hora de analizar lo que pasó a partir del año 2001. Y antes quisiera compartir con ustedes una reflexión, y es que normalmente cuando se habla de la historia de Afganistán, normalmente Afganistán no es el actor principal, no es el protagonista, sino que es un actor secundario. Normalmente se habla de Afganistán y se habla del papel que jugó en el gran juego entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, del papel que jugó en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, del papel que ha jugado recientemente entre Estados Unidos, Al-Qaeda, los talibán y Pakistán, pero normalmente no se coloca a Afganistán como protagonista de su propia historia. Bueno, pues yo voy a intentar contar muy resumidamente la historia de Afganistán, pero procurando siempre poner en el centro al propio país. Al hilo de esto también me gustaría también dejar claro que cuando hablamos de lo que ocurrió hace un año, es muy normal referirse a ello como la derrota de Estados Unidos, el fracaso de Estados Unidos. Yo creo que eso no es el título que debemos dar a lo que ocurrió hace un año en Afganistán. Lo que ocurrió fue la derrota del Estado afgano a manos de los talibán, a manos de sus propios errores, lo que conllevó también, lógicamente, el fracaso de sus aliados. Pero el principal derrotado, el protagonista, insisto, fue Afganistán. Bien, a la hora de hablar de la historia de Afganistán no quiero remontarme demasiado en el tiempo. Sí me gusta recordar que cuando Alejandro Magno, hace bastante más de 2000 años, llegó a aquellos territorios, se encontró una región muy desarrollada desde el punto de vista económico, político, comercial, etc. Región que fue posteriormente asolada por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros que explican que aquella civilización se perdiera y en gran parte ya nunca más se recuperara. Afganistán vive un segundo momento de esplendor en la Edad Media, cuando el estar a caballo de la ruta de la seda pues le hace volver a vivir una época de esplendor económico, político, el que vivieron todos los países, todos los territorios que estaban a caballo de esta ruta. Y hay que decir que los españoles, quizá los españoles y los portugueses, tenemos nuestra parte de culpa en que aquel periodo también fuera efímero, porque fue los desarrollos en la navegación, de los que recientemente creo que hablaste, Manolo, fueron los desarrollos en la navegación los que acabaron
con esa ruta de camellos que atravesaba toda Asia Central, Oriente Medio, etcétera, hasta llegar a Europa. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la vela derrotó al camello y con ello Afganistán volvió a entrar en decadencia. Bien, hablo de Afganistán, realmente Afganistán en aquellos momentos no existe, existen los territorios en los que actualmente el Estado afgano ejerce su soberanía. Afganistán como tal aparece en la historia en el año 1747 y se puede dar una fecha exacta porque Afganistán nace por una decisión de los propios afganos, no es una decisión de ningún poder colonial ni de ninguna potencia extranjera, son los propios líderes de las tribus afganas los que se reúnen en una asamblea y deciden nombrar de entre ellos a un rey, Ahmad Shah. Ahmad Shah es considerado en Afganistán como el padre de la nación afgana. Y es verdad que desde 1747 hasta 1973 los reyes afganos se suceden prácticamente sin solución de continuidad, continuando con su herencia. La historiografía predominante nos dice que Afganistán nunca fue verdaderamente un Estado, que realmente es un territorio dominado por las tribus, en los que el Estado no ejercía ninguna soberanía y el rey realmente era como un jefe tribal más que ejercía su autoridad poco más allá de Kabul. Es posible que haya algo de verdad en esto, pero yo sí que quiero llamar la atención sobre un dato que es importante tener en cuenta. Esta historiografía nace en el seno del Imperio Británico y en la época de las guerras afganas y sirve de coartada a los británicos para privar al Estado afgano de la posibilidad de tener una política exterior propia e incluso para privarle de territorios que al Imperio Británico le venían bien para redondear sus fronteras y hacerlas más fácilmente defendibles. Creo que el dato es relevante porque, sinceramente, considero que esa historiografía introduce un margen de error muy grande. Bien, iniciamos 1747. Inicialmente es verdad que es muy difícil hablar de Estado afgano, es verdad que inicialmente las tribus conservan todos sus poderes, no hay un ejército afgano, las tribus son las que proporcionan al rey sus milicias armadas cuando las precisa, las tribus son las que realmente gestionan los asuntos públicos sin que realmente el Estado tenga presencia en el territorio y al lado de las tribus están los clérigos, que son los que controlan la enseñanza y supervisan de alguna manera la justicia que es impartida también por las tribus. Pues bien, la historia de Afganistán hasta 1973 puede resumirse como un pulso entre el Estado, las tribus y los clérigos por repartirse ese poder. Sobre todo desde 1830, con el rey Dost Mohammed, empieza un proceso en el que el Estado afgano empieza a hacerse con los poderes que ostentan las tribus y ostentan los clérigos. Hay un personaje fundamental en la historia de Afganistán, que es el rey Abdurrahman, conocido como el Emir de Hierro. Yo creo que eso ya nos puede dar una idea de lo expeditivo de sus métodos, pero también de la eficacia de sus métodos, porque este emir fue realmente quien creó los cimientos del Estado afgano. A partir del rey Abdurrahman, el Estado afgano ya tiene unos cimientos sólidos y sus sucesores pueden ir construyendo sobre esos cimientos estructuras de Estado más efectivas y más extendidas por todo el territorio afgano. El emir lo primero que hace es cobrar impuestos. Por primera vez los terratenientes afganos tienen que pagar impuestos al rey. Eso le permite al rey, al Estado, reclutar un ejército, con lo cual el monopolio de la fuerza pasa de las tribus al rey. También le permite crear una casta de funcionarios, con lo cual el Estado afgano empieza a ejercer su autoridad, su efectiva autoridad por todo el territorio. Y además, muy importante, el rey, inicialmente el rey Abdurrahman, se hace proclamar emir, con lo cual al poder temporal une el poder espiritual, lo cual le permite, entre otras cosas, crear un ministerio de educación y un ministerio de justicia, porque el ser emir le permite privar a los clérigos del monopolio en esas dos áreas tan fundamentales. Y además, el ser emir le permite enarbolar la bandera de la Guerra Santa contra todos los que se oponen a su poder. Todas las campañas que tiene que acometer el emir de Hierro las hace bajo la bandera de la yihad, porque al ser emir los que se oponen a él se oponen a la voluntad de Alá. Bien, pues por estos métodos tan expeditivos y tan eficientes, sienta los cimientos del Estado afgano, que sus sucesores hasta 1973 irán consolidando paulatinamente. Desde ese momento hasta 1973, la pugna entre los tres poderes se va saldando siempre a favor del Estado, que va consolidando poder judicial, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay una figura fundamental, una segunda figura fundamental en este proceso, que es el rey Zahir. El rey Zahir reina en Afganistán de 1933 a 1973, 40 años. Yo he oído muchas veces decir que Afganistán no ha vivido nunca un periodo de paz. Bueno, pues esos 40 años, mientras en Europa vivíamos la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y otra serie de conflictos, Afganistán vivió 40 años de paz, prosperidad y desarrollo en todos los ámbitos que culminaron en lo que se suele denominar la década democrática. La década de los años 60, principios de los 70, fueron la época de mayor esplendor de Afganistán. Estoy continuamente haciendo referencia al año 1973 porque marca un punto de inflexión. Hasta ese momento estamos hablando de un proceso de una pugna pacífica entre la monarquía fundamentalmente y los otros dos poderes fácticos, que pudiéramos decir, que se va saldando siempre a favor de la monarquía y del fortalecimiento del Estado. En 1973 se produce un golpe de Estado. Daoud, yerno y sobrino del rey Zahir, proclama la República de Afganistán con apoyo del Partido Comunista, que unos años después da otro golpe de Estado, se deshace de Daoud y ya proclama la República Popular de Afganistán. Pasamos de un proceso de transformaciones o de reformas a una revolución impuesta de manera brutal y contraviniendo todas las tradiciones, todos los principios culturales afganos, lo que provoca una reacción muy violenta en la sociedad afgana que desemboca en una guerra civil. Guerra civil que se inicia a finales de los años 70 y que de alguna manera podemos decir que aún se mantiene viva porque nunca se ha terminado de cerrar del todo. Y cuyo efecto fundamental finalmente es provocar la desaparición del Estado afgano. En los años 80, años 90, podemos decir que el Estado afgano desaparece. Y además aparecen dos actores que hasta entonces no habían tenido cabida en el escenario político afgano. Por una parte, los señores de la guerra, que no son lo mismo que los líderes tribales, son los señores que se van armando durante la guerra civil, que van recibiendo apoyo internacional y que se van convirtiendo en auténticos señores feudales de los territorios que controlan. Y por otra parte, otro actor que hasta entonces había sido irrelevante son los islamistas, que también en la pugna contra la guerra contra los comunistas van cobrando relevancia, reciben mucho apoyo internacional y acaban convirtiéndose en actores predominantes en el escenario político afgano. Mientras que los actores tradicionales, clérigos y líderes tribales van quedando completamente relegados. Bien, decía que en paralelo a este proceso de formación del Estado afgano hay un proceso de formación del sistema jurídico afgano. Las primeras décadas de vida del Estado afgano no hay realmente un sistema legal que impere en todo el territorio, sino que son los códigos tribales que no tienen origen en el Estado, que son muy arcaicos y que no son homogéneos, los que rigen de alguna manera como sistemas jurídicos consuetudinarios todo el territorio afgano. En ese desarrollo del Estado afgano, los reyes pronto llegan a la conclusión de que necesitan un sistema legal único que tenga su origen en el Estado para fortalecerlo. Volvemos a los mismos personajes. El rey Dost Mohammed es el primero que empieza a desarrollar un sistema legal único, que inicialmente no puede ser otro que la Sharia, el código islámico. Es la ley islámica la que poco a poco va sustituyendo a los códigos tribales, que son mucho más arcaicos, son mucho más atrasados en todos los aspectos. En aquella misma época, en el Imperio Británico, en la India, Pakistán, lo que es ahora India y Pakistán, también la Sharia se estaba introduciendo como elemento modernizador para reemplazar a los códigos tribales. Una vez más, es Abdur Rahman, el emir de hierro, al que también se conoce como el Justiniano afgano, el que finaliza ese proceso de codificación del derecho afgano. Ya hay una única ley que rige en todo el territorio del Estado. Y aquí hay un subterfugio. La ley islámica, teóricamente, está perfectamente codificada y es inmutable. La tradición islámica lo que le confiere, en este caso al emir, al rey, es el poder de interpretar, aplicar la ley y, cuando hay alguna laguna, legislar para solucionarla. Bajo el subterfugio de estar aplicando o desarrollando la ley, lo que hacen los reyes afganos es crear unos códigos jurídicos que teóricamente son la Sharia, pero que realmente son códigos mucho más avanzados, mucho más abiertos al mundo moderno. El siguiente tránsito se produce al inicio del siglo XX, cuando, al igual que ocurre en otros muchos países musulmanes, el desarrollo del Estado-nación
va llevando al constitucionalismo. A lo largo del siglo XX, Afganistán tiene varias constituciones, cada una de ellas un poco más progresiva, hasta llegar a la Constitución de 1964. Constitución que establece una monarquía parlamentaria con un sistema bicameral, sistema de partidos, una monarquía, un sistema perfectamente compatible con las constituciones de la época. Insisto, bueno, es curioso, creo que es bueno también hacer una reflexión sobre cómo durante todo este tiempo realmente conviven en Afganistán tres sistemas legales distintos. Realmente nunca llega a desaparecer ninguno de los tres, de alguna manera conviven los tres, y cada uno es defendido por un determinado estamento político. Serán los clérigos los que defiendan la Sharia, serán las tribus los que defiendan el Pashtunwali, los códigos tribales, será el Estado, la monarquía, la que defienda la Constitución. En función de quién tenga más poder en cada momento, cada uno de estos códigos será el que gane prevalencia. Cuando la monarquía logre imponerse, serán las constituciones las que imperen. Cuando la monarquía cae y volvemos a la anarquía, volvemos al Pashtunwali. Cuando los clérigos talibán se imponen, volveremos a la Sharia. Esos tres sistemas legales se van combinando de alguna manera, pero ya digo, hasta 1933 había un proceso claro de desarrollo legal hacia sistemas más modernos, más avanzados. Bueno, pues sobre este sustrato político y jurídico se produce el proceso de transición que se inicia en el año 2001. Y en este momento se adoptan decisiones que realmente suponen el germen del fracaso de todo el proceso que presenciamos el año pasado. No hay que ir buscando las causas de este fracaso a lo largo de los años. Ya las semillas estaban sembradas en determinadas decisiones que se tomaron en los años 2001-2002. Decisiones que se refieren al modo en que se abordó de manera simultánea un proceso de paz y un proceso constituyente, al equilibrio de poderes que establece la Constitución de 2004, habría que hablar mejor de desequilibrio de poderes, y al papel que juegan los partidos políticos y el sistema judicial. Esos cuatro problemas nacen ya desde el inicio y serán los que, desde mi punto de vista, acaban siendo determinantes en el fracaso del sistema político en su conjunto. Bien, en primer lugar, digo que en el año 2001, más bien a inicios del 2002, se aborda de manera simultáneamente dos procesos. Un proceso de paz para poner fin al conflicto que todavía está abierto y un proceso constituyente para construir un Estado. El Estado afgano había desaparecido y había que crearlo prácticamente de cero. Tradicionalmente, este tipo de situaciones se afrontaban utilizando una aproximación secuencialista. Es decir, primero se abordaba la construcción de la paz y una vez que la paz estaba, si no consolidada, por lo menos encarrilada, por así decirlo, se iniciaba un segundo proceso de construcción del Estado que se pensaba requería unos presupuestos que no compatibles con un conflicto abierto. Posteriormente se va imponiendo otra corriente que propugna por abordar simultáneamente ambos procesos. Hay que pensar que la construcción de la paz y la construcción de un Estado persiguen objetivos diferentes, que no siempre las medidas que hay que adoptar para cada uno de ellos son fáciles de coordinar y que sobre todo requieren plazos diferentes. Cuando el conflicto está abierto, cerrar la paz es un problema urgente que se debe acometer a la mayor brevedad posible, mientras que la construcción del Estado es un proceso que requiere más tiempo porque requiere construir consensos, restañar diferencias, dar posibilidad que todos los actores que puedan tener algo que decir participen y al final el resultado sea algo que se acomode a la voluntad general de la población. El abordarlo de la otra manera plantea problemas. Además, el abordar los dos procesos de una manera simultánea, en muchos casos a lo que conduce es a que las constituciones se conviertan en una especie de tratados de paz. Si se aborda el proceso constituyente sin haber cerrado el conflicto, realmente lo que se está intentando es que sea la Constitución la que cierre el conflicto, la que aborde las causas profundas y de alguna manera formalice un consenso entre las partes implicadas que ponga fin al conflicto y siente las bases para la convivencia futura. Así se hizo en Afganistán y hacerlo así creó problemas, creó disfunciones que se han ido arrastrando desde entonces
y que se han sido decisivas. En primer lugar, abordar el proceso constituyente sin haber antes llegado a un acuerdo de paz, lo que hizo es que los talibán quedaran excluidos del proceso. Los talibán podemos considerarlos como un grupo terrorista, podemos considerarlos como un grupo insurgente, pero son también un movimiento político. Un movimiento político que tiene su relevancia entre la población afgana. No han sido ni serán posiblemente nunca predominantes. Se ha calculado siempre que no han sido nunca capaces de superar un listón que podría ser como del 30%, pero son un sector importante de la sociedad. Un sector cuyos líderes en 2001 se presentaron, se ofrecieron a participar en el proceso político abandonando las armas y se rechazó esa posibilidad. Es comprensible, posiblemente, a la vista de lo que acababa de ocurrir, los atentados del 11S, etc., pero realmente lo que se hizo fue cerrar en falso, en conflicto, y acometer un proceso constituyente del que ya había una parte de la población que quedaba excluido. Lógicamente, esa parte excluida acabó convirtiéndose en un movimiento insurgente. Otro problema derivado de abordar simultáneamente los dos procesos es que se dio un protagonismo desmesurado a quienes en aquel momento tenían bajo sus órdenes milicias armadas, estaban combatiendo contra los talibán, contra Al-Qaeda y por lo tanto tenían un poder enorme, los señores de la guerra. Abordar el proceso constituyente teniendo sentados enfrente a unos señores que tenían milicias armadas y a los que era imprescindible contentar para evitar que incluso fraccionara el Estado, pues obligó a hacer muchas concesiones, tanto en la agenda de los temas a discutir como en el contenido mismo de la Constitución. Y de hecho a lo que llevó es a que estos señores de la guerra, desde un primer momento lograran incrustarse en todas las estructuras de poder de donde no se les ha podido echar ya en los 20 años de proceso democrático. Por último, el intentar cerrar el conflicto mediante la elaboración de una Constitución introdujo prisa en el procedimiento. En 2004 había que aprobar una Constitución, lo cual hizo muy difícil que el proceso fuera participativo. Alguien puede pensar que un proceso participativo en Afganistán es algo complicado, difícil o incluso imposible, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas nos ha deformado mucho la mente. Hay que decir que la Constitución de 1964 fue el resultado de un proceso participativo muy prolongado y en el que tomaron parte universidades, académicos, colegios profesionales, grupos de clérigos, tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de ese proceso largo se llevó una Constitución en la que incluso los grupos más conservadores, por haber participado en el proceso, se sintieron parte del mismo y aceptaron la Constitución. En 2004 no se pudo hacer lo mismo por esas prisas de las que estamos hablando y al final lo que se consiguió es que para muchos afganos la Constitución resultara ser el producto de una imposición internacional con el consentimiento de los señores de la guerra, sin la participación efectiva de los propios afganos, lo cual evidentemente no hace mucho para legitimar a este documento. Bien, decía que otro de los aspectos que ha lastrado todo el proceso de construcción del Estado afgano ha sido el equilibrio de poderes que establece la Constitución de 2004. La Constitución de 2004 establece una concentración desmesurada de poder en el presidente de la República, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. En el plano vertical, todos los poderes, se puede decir, los poderes de gestión, de decisión, poderes financieros, poderes de planificación, están en manos del Gobierno central, mientras que las autoridades provinciales, de distrito, locales, son meros ejecutores de políticas que se deciden en Kabul. Esto se hizo así por dos motivos. Primero, siguiendo la tradición afgana, que siempre ha sido muy centralista, por el temor a que otorgar demasiado poder a las autoridades territoriales pudiera generar una cierta falta de cohesión e incluso acabar en una desmembración del Estado. Y segundo, por una cuestión de economías de escala. Los recursos disponibles, tanto desde el punto de vista humano como económico, eran reducidos, con lo cual se decidió centrar el esfuerzo en los ministerios, financiar, formar, asesorar, acompañar a los ministerios en su trabajo y olvidarse hasta cierto punto de las autoridades subnacionales. El problema es que hacer las cosas así no solo no cohesionó el Estado, sino lo que hizo es que desde un principio el Estado estuviera ausente en gran parte del país. Para muchos afganos, durante años, el Estado era algo completamente ausente, algo que no sentían que tuviera la más mínima influencia en sus vidas. Y donde no actúa el Estado, actúan otros poderes.
En algunos lugares, yo diría que donde más suerte tuvieron, fueron las tribus las que volvieron a asumir ese poder que el Estado les había privado años y que volvieron a asumir con naturalidad. En otros lugares fueron los talibán los que fueron expandiéndose y ocupando el hueco que iba dejando el Estado. Y curiosamente, en otros sitios fue la comunidad internacional la que ocupó el papel del Estado. En todo Afganistán el territorio se repartió, asignando a cada país la responsabilidad de apoyar a las autoridades locales en una provincia, a través de los equipos provinciales de reconstrucción. Bien, la realidad es que en muchas provincias no había unas autoridades a las que apoyar y realmente la autoridad de facto era el propio PRT, lo cual, una vez más, pues, hacía muy poco por legitimar al propio Estado afgano de cara a sus ciudadanos. Bien, también en el plano horizontal, la Constitución de 2004 establece una concentración de poderes que yo calificaría de desmesurada. En parte esto es así porque, a imitación de la Constitución de 1964, el jefe del Estado asume una preeminencia sobre los poderes legislativo y judicial, lo que le permite nombrar una parte de la Cámara Alta, lo que le permite nombrar a los puestos más importantes de la judicatura, lo que le hace inviolable, no puede ser perseguido por los tribunales, etcétera, etcétera. Pero claro, esto era lógico en el marco de una monarquía constitucional, pero cuando el jefe del Estado es a la vez el jefe del Ejecutivo, genera una distorsión evidente, porque el jefe del Ejecutivo de alguna manera se convierte no en un tercer poder, sino un poder por encima del Legislativo y el Ejecutivo. De hecho, lo que ocurrió con esta normativa es que el Ejecutivo podía legislar sin contar con el Legislativo, podía vetar las leyes aprobadas por el Legislativo, era incontrolable por el Poder Judicial, lo cual llevó a que actuara sin ningún tipo de control, lo que facilita la arbitrariedad y la corrupción. El general Melis, el actual jefe del Estado Mayor de la Defensa, era en 2013 mi jefe en Kabul y decía por aquel entonces, no es un secreto, lo decía en público, que el principal enemigo al que nos enfrentábamos no eran los talibán, era la corrupción. Porque si la lucha contra la insurgencia es una lucha por ganar la legitimidad y quien gana la legitimidad acaba ganando, la corrupción era el principal obstáculo para que el Estado afgano fuera visto como legítimo por los propios afganos. Bien, en gran parte la corrupción venía alimentada por esta falta de controles con los que trabajaba el Poder Ejecutivo. Evidentemente, con el paso del tiempo creo que es evidente que hubiera sido preferible una Constitución que hubiera sido más equilibrada tanto en el plano vertical, es decir, que hubiera transferido más poderes a las administraciones locales y provinciales, porque en última instancia son las que favorecen o permiten que los ciudadanos se sientan partícipes en el sistema político, porque a esos niveles sí que pueden influir en cuáles son aquellos proyectos que quieren impulsar, cuáles son aquellos que consideran prioritarios, pueden de alguna manera sentirse parte del proceso político. El que todas las decisiones se tomen en Kabul hace que la población no sienta que es parte del proceso, no sienta que el gobierno de Kabul es su propio gobierno. Evidentemente, el haber dotado de más poderes al Parlamento y a la Judicatura respecto al Poder Ejecutivo, evidentemente hubiera sido imprescindible. Bien, posiblemente el aspecto más relevante a la hora de garantizar la vigencia del Estado de Derecho es el desarrollo de un sistema judicial efectivo. Su correcto funcionamiento es esencial para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y un elemento fundamental a la hora de conseguir la legitimidad de un régimen ante sus ciudadanos. Hay que recordar que en el año 2001 no hay Estado en Afganistán y tampoco hay un sistema judicial. Vuelven a ser las tribus o las cortes talibán, que desaparecieron en aquel momento, las que impartían justicia. Actualmente, cuando un Estado se enfrenta a esta situación, hay una tendencia que aboga porque no se intenten erradicar estos sistemas de justicia informales, que cumplen una labor, sino que se intente incorporarlos al sistema, que se intente apadrinarlos de alguna manera, de tal manera que apliquen los principios constitucionales, que apliquen normas, resoluciones coherentes con el respeto a los derechos humanos, intentar convertir a las autoridades formales en segundas instancias, con lo cual de alguna manera se refuerza su legitimidad y que de alguna manera sus decisiones se registren para que haya un mínimo de seguridad jurídica. Sobre todo en el campo del derecho de familia o del derecho de propiedad, el que sean tribunales tribales los que toman decisiones que ni se registran ni nadie tiene acceso a ellas fuera del lugar donde se toman, pues evidentemente es un hándicap. Bien, en 2004
en Afganistán se decidió rechazar esta posibilidad y optar por un sistema en que el Estado asumiera el monopolio absoluto en la administración de justicia. Esta decisión se tomó así fundamentalmente porque se pensaba que si se quería legitimar al Estado, este tenía que demostrar que asumía los poderes tradicionales que el Estado ostenta. Uno de ellos, lógicamente, es el monopolio en la administración de justicia. El problema es que al cabo de unos años, a partir del año 2006-2008, se empezó a constatar que estaban produciéndose dos realidades paralelas. Primero, que por mucho esfuerzo que se había hecho invirtiendo en el desarrollo del sistema judicial formal, en la formación de jueces, fiscales, abogados, en la construcción de juzgados, etcétera, 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 no se había conseguido que esta administración de justicia llegara a un porcentaje significativo de la población afgana. La mayoría de los afganos no tenían a mano, por así decirlo, un tribunal al que acudir. Pero es que además se constató que la mayoría de los afganos, donde podían elegir, seguían prefiriendo optar por los tribunales informales. Cuando podían elegir ir a un tribunal formal o a un informal, el 80%, se estima, preferían ir a un tribunal informal. ¿Por qué? Bueno, varias razones. En primer lugar, porque los tribunales informales aplicaban un sistema rápido, que los afganos en general consideraban justo, económico, porque no había que pagar un abogado, fácil de entender, no implica procedimientos escritos que la mayoría de los afganos no entienden, y además menos corrupto, porque el sistema formal era lento, caro, complicado y además corrupto. Bien, digo que además hay otro aspecto que es importante también, y es en esta elección de los afganos por los sistemas informales, y es el papel que la justicia juega en sociedades como la afgana. Para nosotros, la justicia es algo que tenemos perfectamente asimilado, tiene un papel fundamentalmente retributivo. Esperamos de la justicia que dé a cada uno lo que se merece. Eso no es lo que espera la sociedad afgana de sus tribunales. Lo que espera de sus tribunales es que garanticen la paz social. Porque un conflicto que se mantenga abierto porque una decisión judicial, por muy estrictamente correcta que sea, no cierre, va a generar unos ciclos de venganza y de violencia que son socialmente inasumibles. Hay un proverbio afgano que creo que explica muy bien la situación. Dice, líbrete Dios de la garra del león, el veneno de la serpiente y la venganza del afgano. Una justicia ciega, como debe ser la justicia bajo nuestros parámetros, puede ser una justicia desastrosa en ese entorno porque, insisto, puede generar unos ciclos de violencia y de venganzas que son contrarios al interés de la comunidad. Con lo cual, la justicia informal en Afganistán lo que persigue es la paz social y aplica dos conceptos fundamentales: venganza y reconciliación. Venganza no tiene ninguna connotación negativa. Lo que se pretende es que la parte ofendida tenga la opción de resarcirse, no que el Estado a través de las leyes le resarza, no, que él tenga la opción de resarcirse, y el tribunal lo que va a hacer es poner medida a esa venganza, hasta dónde puede llegar, en qué puede consistir. Y en segundo lugar, reconciliación. Llegar a una solución en la que las dos partes se sientan cómodas con el resultado final, de tal manera que ninguna de las dos la considere inaceptable y continúe con ese ciclo de violencias y venganzas, que además, en el caso de los tribunales formales, se estaba detectando que estaba haciendo que muchos afganos, por este tipo de agravios, por este tipo de venganzas, estuvieran uniéndose a la insurgencia. Con lo cual, a la vista de esta situación, alrededor del año 2008 ya se empieza a pensar que es conveniente integrar el sistema informal en el formal, no por unas consideraciones de tipo académico, sino por unas consideraciones de tipo práctico, porque se ve que si no se avanza rápidamente en el campo de la justicia, se está dando una baza muy grande a la insurgencia, que por esta injusticia está ganando muchos apoyos populares. Con lo cual, es la lucha contra la insurgencia la que impone esta medida de incorporar el sistema informal al formal. Con ello se pretende facilitar el acceso a la justicia. Allí donde no llega la justicia informal, llega la formal, que de alguna manera está bajo la tutela del Estado. Reducir las sentencias contrarias a los derechos humanos, que han sido tristemente famosas en Afganistán, por esa tutela que las autoridades formales pueden o deben ejercer sobre esos tribunales informales.
reforzar el papel de las autoridades formales, porque por este procedimiento se convertía a los gobernadores en segunda instancia en las decisiones que tomaban los tribunales informales, reforzando así su autoridad. Y se atendía a esa necesidad de poner fin a los eternos conflictos que muchas veces padece la sociedad afgana por culpa de estas decisiones que no terminan de satisfacer a las partes implicadas. Bien, por desgracia, el tiempo transcurrido no nos permite hacer un balance del resultado de este cambio de política, porque en el año 2021, cuando se produce el colapso del Estado afgano, todavía no había dado tiempo a valorar sus resultados. Pero sí podemos sacar unas conclusiones en cuanto a la relevancia del de la justicia en estos procedimientos de construcción del Estado. En primer lugar, es importante tener en cuenta la relevancia que tiene la justicia en las campañas de contrainsurgencia. Un Estado en una situación de contrainsurgencia que no es capaz de mostrarse ante sus ciudadanos como garante de la justicia va a verse deslegitimado y de alguna manera está de esta manera reforzando a la insurgencia. Es importante un equilibrio de poderes, que el Ejecutivo esté realmente bajo el control del Judicial y del Legislativo, y el sistema informal, creo que ya hay un consenso generalizado en que en estas circunstancias es un complemento, aunque sea temporal, del sistema formal que puede ser muy útil. Puede ser muy útil porque en muchos casos es la única posibilidad de proporcionar justicia a los ciudadanos. Es o los sistemas informales o nada. Y ante esa situación más vale incorporarlos, eliminar sus aspectos más negativos, digamos, y aprovecharse de sus posibilidades. Bien, el último de los puntos que quería tocar como determinantes del fracaso del proceso vivido en Afganistán en esos 20 años que van del 2001 al 21 es el papel que han jugado los partidos políticos. Uno de los problemas que ha tenido Afganistán en esos años ha sido la ausencia de verdaderos partidos políticos. Hay que pensar que los partidos políticos son unos actores fundamentales en un sistema democrático porque sirven de cauce para la expresión de la voluntad popular, para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y también como herramienta para control del poder ejecutivo. Bien, en Afganistán no llegaron a consolidarse verdaderos partidos por varias razones. Hay que decir que ninguna de ellas deriva de la Constitución. La Constitución reconoce a los partidos todos los poderes, todas las atribuciones que los sistemas parlamentarios normalmente atribuyen a los partidos. Pero hay unos aspectos que impidieron que pudieran desarrollarse. El primero es, una vez más, las prisas con las que se abordó el proceso constituyente. La hoja de ruta que se marcó en los acuerdos de Bonn establecía que en 2004 deberían celebrarse elecciones y se celebraron. Lo que ocurre es que entre 2002 y 2004 los denominados partidos democráticos, cuyos líderes habían estado en el exilio durante décadas, en algunos casos, que no tenían implantación territorial, que no tenían una estructura, pues no tuvieron tiempo de generar esas estructuras que les hubieran permitido concurrir a las elecciones con ciertas garantías de éxito. En cambio, los que sí contaban con todo eso eran los Tanzim. Los Tanzim son la fachada que crearon los señores de la guerra en forma de partidos políticos para poder concurrir a estos procesos. De tal manera que los que realmente monopolizaron la representación política indirectamente fueron los señores de la guerra, cuyas redes clientelares sí que les permitieron presentar candidatos y concurrir en condiciones ventajosas a las elecciones y monopolizar de alguna manera el poder que ya ha sido muy difícil privarles posteriormente. Inicialmente la comunidad internacional no quiso fomentar el desarrollo de los denominados partidos democráticos por mostrar una absoluta imparcialidad. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se constató que eso había sido un error y ya a partir del año 2005-2006 se empezó a fomentar el desarrollo de partidos democráticos, pero posiblemente ya era demasiado tarde porque los Tanzim, los partidos de los señores de la guerra, ya habían monopolizado todos los resortes de poder. También hay otros dos aspectos que han dificultado el desarrollo de partidos políticos fuertes y representativos en Afganistán. Uno es la norma electoral, la normativa electoral, que establece o que prohíbe directamente que los partidos puedan presentarse a las elecciones. En Afganistán a las elecciones solo podían presentarse candidatos individuales y además en las papeletas no podía constar que pertenecieran a algún partido político. Esto es una muestra de la desconfianza que había hacia los partidos políticos en aquel momento, pero que lógicamente priva a los partidos políticos de una herramienta muy importante a la hora de elaborar listas electorales y demás. Y otro segundo aspecto que cercenó las posibilidades de los partidos
es la inexistencia de grupos parlamentarios. La normativa parlamentaria afgana no reconoce su existencia, con lo cual el Parlamento no es una serie de grupos parlamentarios que pueden articular una oposición política, sino una suma de cientos de diputados individuales, lo cual lógicamente no permite articular esa oposición política y además facilita mucho la labor del Ejecutivo, en el sentido de que es prácticamente imposible para el Parlamento ejercer ningún control de esa manera tan atomizada. Bueno, la consecuencia de todo esto es que no ha existido un cauce para que los ciudadanos participen en la vida política, tampoco se ha creado una base social del régimen, porque los partidos políticos, a través de sus afiliados, de sus concejales, etcétera, 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 acaban creando una base social que no se creó, y todo ello, una vez más, pues generó un alejamiento de los ciudadanos respecto a su Estado y una pérdida de legitimidad por parte del Estado en el que no se veían representados. Bien, ya con esto finalizo la parte expositiva y quisiera acabar en un par de minutos, creo que no estoy pasando mucho del tiempo, con unas consideraciones de tipo personal. En primer lugar, yo quisiera resaltar cómo hay una idea muy extendida que dice que en situaciones como las que vivía Afganistán en el año 2001, empeñarse en implantar el Estado de Derecho es algo así como una cuestión de idealismo. De alguna manera se viene a defender que en aquellos momentos, en aquellas situaciones, hay problemas mucho más graves y muchos más urgentes, como consolidar la paz, crear un poder ejecutivo que realmente controle los resortes de poder, etcétera, etcétera. Y en una fase posterior ya se puede acometer ese lujo que supone el Estado de Derecho. Bueno, yo creo que la experiencia afgana ha venido a demostrar justo lo contrario, que es necesario abordar el establecimiento de un Estado de Derecho efectivo desde las primeras fases de un proceso de este tipo. Porque no hacerlo supone no tener una estrategia clara para abordar el principal problema que subyace en una campaña de contrainsurgencia, que es ganar la legitimidad frente a los ciudadanos. Si no se aborda desde el principio el establecimiento de un Estado de Derecho, se está relegando el aspecto fundamental, incluso desde un punto de vista puramente táctico, digamos, no un punto de vista meramente o idealista o académico. También hay otra idea muy extendida, de la cual discrepo, que dice que el fracaso de lo que ocurrió en Afganistán era algo así como la crónica de una muerte anunciada, porque consistía en implantar en Afganistán un sistema completamente ajeno a su cultura y a su realidad política. Yo creo que quienes defienden esto olvidan o ignoran que lo que se hizo en Afganistán en 2001 fue proseguir un proceso que tenía décadas de implantación en Afganistán, que se vio interrumpido por una serie de procesos de guerras civiles, golpes de Estado, etcétera, pero que estuvo en su momento profundamente arraigado en la sociedad afgana y que nada nos tiene por qué hacer pensar que no podía haber arraigado de nuevo. Mi punto de vista es que el problema no estuvo en qué es lo que se quiso hacer, sino el cómo se hizo. El cómo se hizo, que favoreció la consolidación del poder en el poder de los señores de la guerra, la exclusión de los talibán como movimiento político, la debilidad del Estado, ausente en gran parte del territorio, la corrupción derivada de la falta de controles políticos y judiciales efectivos y la ausencia de partidos políticos moderados. Todos estos factores son los que han impedido el desarrollo de un verdadero Estado de Derecho y han restado legitimidad al Estado afgano ante sus ciudadanos. El régimen de Kabul, lo repito, no fue derrotado por las armas de los talibán, sino por la falta de legitimidad de sus representantes. El desenlace final tiene más que ver con la paulatina pérdida de legitimidad del Estado y de la clase dirigente afgana en su conjunto, y el consiguiente desapego de los afganos hacia sus instituciones, que con la fortaleza militar de los talibán o con el apoyo popular que estos pudieran tener. Por ello, como decía al inicio de esta conferencia, hablar de Estado de Derecho y construcción de la paz es hablar de las causas del triunfo de los talibán. Sí, hemos terminado, quedo a su disposición para las preguntas que puedan querer formular. Adelante. Pues adelante con la adelante con la sugerencia del coronel. Animo a los asistentes
a que le formulen preguntas, porque a veces intimida cuando el conferenciante sabe tanto. El público suele quedarse retraído por miedo a equivocarse. Vamos a superar ese miedo, ese temor y vamos adelante. Ha pedido la palabra el general don Carlos Castrillo, el secretario general del MADOC. Adelante, general. También, mi coronel, en primer lugar, te la enhorabuena porque, bueno, rompo el fuego, soy artillero, por eso tengo que hacer la primera pregunta. Te la enhorabuena porque en Afganistán hemos trabajado mucho, efectivamente, incidiendo en las últimas reflexiones que has hecho, que yo creo que son muy acertadas, y los tabús de que primero viene la paz y luego viene la creación del Estado. Yo creo que has dado el clavo, o por lo menos a mí me has hecho pensar mucho. Mi pregunta va un poquito por ahí, ¿no? Es decir, efectivamente, hay que instaurar desde el principio ese Estado de Derecho, o hay que hacerlo simultáneamente, pero todos sabemos que el que tiene un martillo pues siempre va a clavar clavos y va a actuar de la misma manera. Y el problema es que en estas zonas en conflicto es muy difícil que la comunidad internacional se implique si no hay una seguridad suficiente, ¿no? Es decir, no existe un cuerpo internacional de juristas, hablo de juristas o hablo de cualquier otra disciplina civil o que puedan abarcar todas esas reformas del Estado desde el principio. Entonces, ¿cuál es la solución? Es complicado, ¿no? Es decir, los militares son aquellos que van a donde, no por sus apetitos, porque son los únicos que van, sobre todo en los conflictos o en el principio, ¿no? Estoy de acuerdo que efectivamente hay que empezar a construir ese Estado y hay que hacer un montón de cosas más, pero no hay en la comunidad internacional herramientas suficientes para eso. Señor general, es más fácil criticar que dar alternativas. Yo prefiero que me pregunten, que critiquen lo que se ha hecho a que proponga otra manera mejor de hacerlo. Es difícil dar recetas y recetas no hay. Lo que sí, creo yo, que hemos podido aprender algunas lecciones de carácter general que sí que hubiera sido interesante tener en cuenta. Y es verdad que hay que huir de maximalismos. Es decir, que desde el primer momento vamos a trabajar en la construcción del Estado y de la paz simultáneamente, pues no quiere decir que no haya que ir solucionando pequeños conflictos, por así decirlo. Por ejemplo, que decíamos que a lo mejor las elecciones había que retrasarlas un poco para permitir que se consolidaran los nuevos partidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que quizá el error más grave que se cometió en Afganistán, a la vista de la evolución de los acontecimientos, es no haber contado más con los afganos. Yo creo que hay una figura que para mí podría haber sido fundamental y que se desaprovechó completamente, que fue el rey Zahir. El rey Zahir vivía todavía en el 2001, el rey Zahir partió al exilio en 1973, es un hombre al que yo creo que en Afganistán nadie se consideraba su enemigo, aunque quizá no todo el mundo se considerara monárquico, pero era un hombre que consiguió durante los 40 años que reinó una cosa que para mí es fundamental: actuar como punto en el que se juntaban los sistemas formal e informal. Era el jefe del Estado, porque así lo marcaba la Constitución, y tenía los poderes que le daba el Estado de Derecho. Perfecto. Pero además era el jefe de las tribus. Y tenía un ascendente moral sobre las tribus que le permitía ir introduciendo reformas, negociándolas, ir gestionando los cambios sin generar la oposición de las tribus e incorporarlas al proceso político. En el año 2002 hubo intentos, el rey Zahir estuvo en la gran asamblea que aprobó la hoja de ruta, y hubo quien propuso que el jefe del Estado fuera el rey Zahir. Estados Unidos vetó esa posibilidad, yo creo que porque Estados Unidos, por su tradición, pues las monarquías las ve como unos elementos folclóricos que no tienen mayor relevancia política. Nosotros los españoles creo que tenemos ejemplos muy recientes del papel que puede jugar una monarquía en un proceso de transición como el que vivió el afgano. Y incorporar no solo al rey, sino a la sociedad afgana, a las tribus. La palabra tribus muchas veces yo creo que nos lleva a error, porque nos hace pensar en los tuaregs, en las tribus de Oriente Medio. Afganistán es otra cosa. Una tribu, el equivalente más parecido en España a una tribu es una aldea. Y un líder tribal es lo que en España llamábamos hace 100 años un cacique. Un cacique, podemos darle si queremos un tono peyorativo o no, pero era un señor que gestionaba muchas cosas en una comunidad en la que nadie más lo podía hacer. Bien, pues en 2001
la ausencia de Estado se podía haber suplido parcialmente aprovechándose de esas herramientas, incorporándolas, creando consensos, creando una base política, y luego ya habrá tiempo de ir expandiendo el Estado e ir reemplazando esas estructuras. No se hizo así y realmente lo que nos ha demostrado la experiencia es que es imposible, donde no hay un Estado, pretender que en 4 días vamos a ejercer todos los poderes de un Estado en todo un territorio. ¿No? Y donde no está el Estado siempre aparecen otros. Llámese los señores de la guerra, llámese los talibán, y luego ya es muy difícil reemplazarlos. Algo más concreto no me atrevo a... La comunidad internacional, que era la que pagaba y sostenía económicamente todas las inversiones que están haciendo de infraestructura de todo tipo, no tenía resortes para combatir esa corrupción que además salía en todos los medios de comunicación y en los informes que salían de zona de operaciones. Hombre, hay quien dice que era la causa de esa corrupción. Sin irnos a los extremos, ¿qué es lo que pasó en Afganistán? Y volvemos un poco al mismo tema. Aunque Afganistán fue una misión infrafinanciada, sobre todo en las primeras fases, para lo que eran las capacidades del Estado afgano, en las primeras fases llegó mucho dinero, mucho más dinero del que podían gestionar las autoridades y mucho más del que se podía controlar. Eso, lógicamente, fue un factor más que alimentó la corrupción, entre otras cosas porque esa ayuda, la evaluación de esa ayuda, muchas veces se limitaba a no a ver la efectividad de los proyectos que se acometían, sino simplemente al número de proyectos financiados, cantidades invertidas. Claro, solo que distorsionó completamente la realidad. Y, sobre todo, cuando la situación de seguridad se fue deteriorando, llegó un momento en que la comunidad internacional, en muchos casos, no sabía qué se estaba haciendo con su dinero. Estaba financiando, sin saber realmente dónde iba a parar el dinero. Posiblemente, vuelvo a decir lo mismo, es muy fácil criticar, es más difícil dar soluciones. Posiblemente, si se hubiera dado más papel a las autoridades provinciales, locales, etcétera, utilizando estructuras formales o informales o las que hubiera, no se hubiera saturado de esa manera los ministerios, se hubiera podido invertir más dinero de una manera más controlada y quizá se hubieran conseguido resultados mejores. Controlar. El problema es que llega un momento en que se entra en un chantaje. Llega un momento cuando ya el proceso está muy avanzado en que de alguna manera el que está recibiendo el dinero, diciéndolo de una manera clara, puede decirte: tú verás, si dejas de financiarme vienen los talibán. Y ese chantaje funciona. Don Miguel Angulo, vamos por orden. Gracias, presidente. En primer lugar, mi más sincera felicitación, Javier, porque la espléndida intervención tuya me ha hecho aprender una enorme cantidad de cosas. Una pregunta brevísima. ¿Existían mecanismos de consenso en la comunidad internacional, lo que hemos llamado comunidad internacional, que intervenía en Afganistán, como para haber podido adoptar decisiones del tipo que fuera? Una respuesta corta, no. Vale. Una un poco más larga. Además, en el año 2006 estaba yo en el cuartel general de ISAF, de la Fuerza Internacional de Asistencia en Kabul, en la célula precisamente que de alguna manera tenía o procuraba tener visibilidad sobre todo la ayuda que llegaba, cómo se canalizaba y demás. He dicho antes que la ayuda se canalizó en gran parte a través de los equipos de reconstrucción provinciales cuya responsabilidad asumían países. España asumió uno, en fin. Uno de los principales quebraderos de cabeza es que estos equipos recibían instrucciones de la capital correspondiente, Madrid, París, Londres, y de ninguna manera querían que fuera el gobierno de Kabul quien lo coordinara o quien gestionara ¿Por qué? Porque bueno, querían de alguna manera priorizar ellos qué es lo que se quería hacer, qué es lo que no, necesitaban vender resultados pues de cara a las opiniones públicas, etcétera, pero el resultado era ese. Ha habido muchas conferencias de donantes en las que se ha intentado coordinar, en las que se ha intentado paulatinamente que sea el gobierno afgano quien asuma el liderazgo, que sea el gobierno afgano el que decida cuáles son las prioridades, pero se ha tardado mucho tiempo y con un grado de eficacia muy alto. Me lo temía.
No me sé el nombre, disculpa, pero este señor de la primera fila. No. Muchas gracias, Javier. Enhorabuena. Creo que con la excepción de María, seré de las personas que más tarde he escuchado de Afganistán, pero siempre aprendo algo nuevo. Así que mi enhorabuena. Dos cuestiones. Mira, la primera que quería hacerte es sobre... En parte ha respondido con la forma del Estado, ¿no? ¿No se planteó también traer algunos otros elementos de esa Constitución del 64 y de ese régimen anterior que había funcionado? ¿Se desechó por un poco de soberbia, digamos, occidental, pensando que lo podíamos hacer mejor? Y la segunda cuestión es sobre lo que has contado, las lecciones aprendidas, ¿no?, que tú has extraído sobre el fracaso del Estado de Derecho en Afganistán, ¿han sido entendidas por los talibán? Los talibán ahora, especialmente con el sistema jurídico, con el sistema judicial que han preservado esos elementos no formales dentro de su sistema, cambiando, supongo, la legislación. Sí, la primera pregunta, la Constitución de 1964 no solo no se desechó, de hecho, entre 2002 y 2004 volvió a entrar en vigor, mientras se aprobaba la nueva Constitución, y la Constitución de 2004 se parece mucho a la de 1964, se utilizó como referente. Hombre, con la diferencia, como comentaba, por ejemplo, que no es lo mismo que el jefe del Estado sea un rey sin poderes ejecutivos a que sea el jefe del Ejecutivo que además tiene las prerrogativas de un rey. Pero bueno, quitando matices de ese tipo, básicamente la Constitución de 2004 es muy parecida a la de 1964 y de hecho tiene algunos de los vicios que ya tenía del 64, como ese centralismo exagerado. Lo que pasa es que, claro, en este caso se vio acrecentado porque en 1964 sí que había una administración territorial que no tendría muchas atribuciones, pero por lo menos existía. En 2004 ni existía. O sea, por eso decía yo al final que para mí en los errores más que en el qué, o sea, este proceso podía abordarse de nuevo con una constitución que fuera muy parecida a la de 2004, posiblemente. Pero lo que posiblemente habría que hacer era aplicarla con un poquito más de flexibilidad y adaptada a las circunstancias. Y en lo de los talibán, pues yo creo que si cabía alguna duda, y cabía. Yo creo que hace un año los talibán estaban dando muestras de que habían aprendido la lección, de que iban a ser más inclusivos, de que iban a aceptar compartir el poder, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora, paulatinamente, han ido demostrando que no se diferencian mucho de los talibán de 1996. Esa es además, yo creo que los hechos son suficientemente claros como para que no merezca mucha discusión. Siento también. Ángel Castilla, soy compañero de promoción de Javier y antiguo destinado también aquí en Madrid. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Javier, magnífico tanto en el fondo como en la forma. Yo estuve en Afganistán en el segundo semestre de 2010, ya bastante después que tú, y ojalá hubiera sabido todo lo que he aprendido hoy en aquel momento, no porque me hubiera podido yo solucionar nada, sino porque me hubiera ayudado a entender muchas cosas que entonces pasaban. Tenía un puesto más o menos privilegiado porque estaba en la Secretaría Técnica de General Petraeus, que acababa de empezar con el cambio de presidente Obama, que se encargó a Martista y puso a Petraeus. Petraeus intentó revolucionar y darle un empuje al tema de la implantación normativa y constitucional del Estado, porque hasta entonces, desde que se hizo la Constitución, solamente nos estábamos dedicando a seguir intentando cerrar el conflicto, que seguíamos todavía a tiros, ¿no? Pero me da la impresión de que desde que se hizo la Constitución no se ha avanzado nada en ese punto. No se han hecho intentos, no hemos ido hacia adelante sin analizar de si lo que se había hecho de verdad iba a funcionar. Allí hemos seguido 18 años más y solamente dedicándonos a intentar cerrar el conflicto que no se ha cerrado. Lo que hizo Petraeus fue intentar focalizarse en la corrupción, y de hecho apareció por ella el general Manmastes, lo conoceréis, cuando fue el primer asesor militar que fichó el presidente Trump y que estuvo con él meses, creo, hasta que se enfadaron el uno con el otro. Y Manmastes llegó allí con una cohorte de jurídicos militares americanos, el famoso YAG del Cuerpo Jurídico Militar Americano, a intentar combatir la corrupción. De hecho, la división que organizaron se llamaba Safafilla, transparencia, para que se viera todo. Yo creo que ello tampoco funcionó. Y no funcionó por lo mismo, creo yo, y no sé si coincides conmigo en esa
afirmación de que se cerró y se dio por terminado el proceso constitutivo de Afganistán, solamente hemos ido huyendo hacia adelante, no se ha hecho ningún espíritu de autocrítica de lo que si lo que se habíamos hecho había que retocarlo. La verdad es que la pregunta da para otra conferencia, pero en el caso de la corrupción, que no he hablado mucho de ella y la verdad es que es posiblemente el aspecto más relevante a la hora de explicar lo que ha ocurrido en Afganistán. Ahí yo creo que lo que ocurrió es que inicialmente, y hay muchos documentos que lo digo, como tengo la suerte de que estuve 2 veces en Afganistán en un puesto muy parecido y con ciertos años de diferencia, me permitió hacer comparaciones. La primera vez que estuve en Afganistán, la idea predominante entre los occidentales, vamos a decir, es que la corrupción es una característica de estas sociedades a la que hay que acostumbrarse porque funcionan así y no tiene mayor trascendencia. Ese es el planteamiento que se aplicó durante muchos años. Claro, si eso lo combinamos con un Estado embrionario, con una justicia que, como he dicho, estaba sometida al Poder Ejecutivo y con una cantidad de dinero que llegaba allí que desbordaba cualquier capacidad de gestión y que nadie controlaba, pues evidentemente todo eso fomentó unos niveles de corrupción astronómicos. La segunda vez, de repente me encontré con que la corrupción era el principal problema que había en Afganistán. El principal problema que había que abordar y que había que atajar porque estaba dando al traste con toda la campaña de contrainsurgencia, porque los afganos no confiaban en su Estado porque era un Estado corrupto. Lo que pasa es que cuando se intentó abordar el problema había cogido tales magnitudes que ya era muy difícil. Sí que ha habido unos esfuerzos muy grandes, hay unos desarrollos legislativos, administrativos, etcétera, para luchar contra la corrupción. Lo que pasa es que se empezó a abordar el problema cuando era un gigante. Y aunque las medidas, en su gran mayoría, yo creo que eran acertadas, pues se enfrentaban a un problema. Y ya digo, además un problema del que vivían muchos que estaban enquistados en el poder, esos señores de la guerra, que eran muchas veces basaban su poder en redes de narcotráfico, etcétera, etcétera, y que estaban enquistados en el poder. Claro, en esas circunstancias es muy difícil luchar contra la corrupción. Yo creo que el problema real es que se tardó mucho tiempo en darse cuenta, o tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que es un problema, de que era un problema grave, no una especie de aspecto folclórico de la cultura afgana que nos producía un poco de sorpresa, digamos. Adelante un momentillo, Elisa Pérez Vera, y enseguida, y ya si les parece acabamos después de estas 2 preguntas. La verdad es que muchas gracias, Javier, de verdad que si tus compañeros han aprendido cosas de ti, lo que yo he podido aprender hoy de Afganistán da para que escribiera varios libros, porque soy muy dada a escribir, pero no lo voy a hacer. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena, ha sido magnífico. Me da cierto pudor hablar ante tantas personas que conocen la realidad de Afganistán en vivo y en directo, porque yo solo he leído lo que se ha dicho en la prensa occidental, en la prensa española, que tampoco le ha dedicado una atención, digamos, monográfica. Vamos, Afganistán han sido las imágenes de la salida de los últimos días. Por lo demás, la imagen que nos llegaba era la de un ejército en el que se había invertido muchísimo dinero, sobre todo por Estados Unidos, y que se rendía sin presentar la más mínima batalla ante el avance de las fuerzas talibanes, de las autoridades talibanes. Entonces, mi pregunta es, junto a la existencia de esa corrupción, que desde luego no es un fenómeno exclusivamente afgano, ¿podemos los españoles hablar de que se triunfa en la lucha contra la corrupción? ¿Realmente no lo creemos? Yo soy bastante escéptica, y eso que he dedicado gran parte de mi vida profesional a la lucha contra la corrupción política y contra la corrupción en todos los estamentos, pero encuentro que realmente es muy difícil. Mi pregunta se dirige a qué pasaba exactamente con el llamado ejército afgano. ¿El ejército afgano estaba realmente controlado solo por los señores de la guerra, o había al menos una apariencia de la existencia de un ejército más o menos centralizado, más o menos jerarquizado,
en el que hubiera unas autoridades militares ante las que respondiera ese ejército, o ahí también los occidentales fuimos no solo ingenuos, sino realmente, yo no sé qué calificativo utilizar, porque me parece muy grave llenar de armas defensivas y ofensivas un país en el que no existe, a la vista está, al cabo de un año, la más mínima posibilidad de coexistencia, en la que no se ha favorecido esa coexistencia civil. No lo sé, no sé, es la impresión que yo tengo leyendo la prensa, no tengo ninguna otra información. Muchas gracias. Bueno, Elisa, que me digas tú que has aprendido algo de mí hace que ya me vaya contento y a casa. Yo voy a romper una lanza por el ejército afgano y voy a empezar contando una anécdota que me pasó en el año 2006. Estaba hablando con un comandante tayiko, que era el jefe de seguridad de la Agregaduría de Defensa Española en Kabul. Y al paso del tiempo, ya con cierta confianza, ya un día me miró, como miran, no sé, los afganos tienen una manera de mirar de vez en cuando que es bastante, no sé si inquietante o como decir, muy penetrante. Bueno, y me acuerdo que me miró, se me quedó mirando un hombre que debía tener posiblemente, vamos a poner que tuviera 40 años, que posiblemente llevaría luchando 20 y tantos, y estábamos hablando de lo que, precisamente de eso, de lo que se estaba haciendo para desarrollar el ejército afgano, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preguntó, dice, ¿tú crees que hace falta que nos enseñéis a luchar? No. ¿Qué es lo que pasa? El ejército afgano, y también hay que decirlo, ha dejado miles de muertos en el campo de batalla. Ha combatido a los talibán durante años y nunca prácticamente ha perdido una batalla frente a los talibán. O sea, no se dan casos durante los 20 años en los que el ejército afgano haya recibido una derrota seria por parte de los talibán. Lo que pasa es que llega un momento que no el ejército afgano, sino los afganos deciden que ese Estado no merece sacrificarse por él. Y se ponen las armas. Pero el ejército afgano tenía las capacidades, era un ejército razonablemente profesional, era un ejército que tenía unas unidades, algunas en concreto, muy bien instruidas, muy adiestradas, insisto, que dejaban miles de muertos en el campo de batalla y que muy pocas veces fueron derrotados. Hasta que llega un momento que lo que ocurre es que no quieren combatir, pero por el mismo motivo, porque los afganos han dejado de creer en ese Estado y no van a dar la vida por él. Aparte de otros miles de problemas, como llega un momento en que no les llegan municiones, no les llega... En fin, hay otro tipo de problemas. Pero básicamente eso es, la pérdida de legitimidad afecta también a los militares, que no dejan de ser ciudadanos también y que tienen las mismas percepciones que tienen sus compatriotas y que llega un momento que tiran la toalla. Pues Sergio Fernández y ya concluimos con las preguntas. Sergio, adelante. En cuanto a que la gente prefería ampararse en las leyes más tradicionales o más tribales, ¿no?, que en una que se estaba haciendo un poco forzada, ¿no? Creo que aquí eso se analiza y se hace con un estudio de la política criminal, ¿no?, y un análisis criminológico del riesgo y un establecimiento de la política criminal como, bueno, una conductora de a dónde deben ir las leyes, ¿no? Pero me ha llamado mucho más la atención el final, ¿no?, el que se acaba rompiendo el conflicto, ¿no?, o se acaba viniendo abajo la construcción del Estado, ¿no?, porque no se ha hecho bien, ¿no? A nivel internacional nadie se ha planteado crear una política criminal conjunta, entendiendo como política criminal un análisis de los riesgos a los que se iban abordando y ahí que no se iban a solucionar, pues para aquello que había que crear el Estado hasta que la paz. No hay realmente a nivel internacional interesante de crear una política de riesgo que sea coherente. No, francamente se escapa a mi nivel de conocimiento la pregunta. Lo que sí me gustaría resaltar que lo que dirimen estos tribunales son casos penales en una mínima parte. Estos tribunales son los que deciden sobre derechos de agua, sobre derechos de uso de pastos colectivos, sobre divorcios, sobre un montón de cuestiones aparte de las penales. Y en el caso de las penales, yo creo que en esas fases en las que estamos hablando, a lo más que se puede aspirar es que estos tribunales apliquen unos principios generales conformes
con la Constitución, que se supone que están alineados con los principios generales de los derechos humanos y demás, y de hecho lo estaban. Pretender más en esa fase embrionaria, digamos, que creo que es imposible. Los tribunales formales, teóricamente, sí que aplicaban al 100%, unos códigos perfectamente válidos, etc. Otra cosa es la práctica por la corrupción, por la falta de formación, etcétera, etcétera. Pero vamos, es un tema que se escapa a mi conocimiento. Bueno, el coronel, al comienzo de su conferencia, ha manifestado su cierta inquietud o aprensión, porque consideraba que no era fácil tomar la palabra en esta tribuna, que ciertamente, en eso comparto con él, la tribuna de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada es una tribuna muy prestigiosa. Pues yo, en nombre de esa prestigiosa institución, te doy las gracias por haber honrado esa tribuna, porque creo que nos ha dado una lección clarísima de, no tanto ya de la situación en Afganistán y de la imposibilidad de un Estado de Derecho y de una democracia si no hay una legitimidad que lo sustente. Evidentemente tendremos que reflexionar, creo que todos, sobre las consecuencias que puede tener para un Estado de Derecho, incluso consolidado, que la corrupción, que la falta de un entramado social, que la falta de un consenso básico en la sociedad puedan tener acerca de la subsistencia del Estado de Derecho, que por sí mismo no se va a mantener si carece de la legitimidad. Caso Afgano. Bien, el MADOC este año está celebrando una serie de actos a los que nos honra invitándonos para celebrar su 25 aniversario, el 25 aniversario de su creación e implantación aquí en Granada. Gran honor para Granada tener un organismo de tanta relevancia en el Ejército de Tierra y en el Estado español. Bueno, pues la Real Academia ha querido sumarse a esa celebración, invitándote a celebrar nosotros con el MADOC ese 25 aniversario. Y también el 10º, lo ha mencionado Manolo Ramírez, voy a hablar en términos de confianza, Manolo Ramírez, ese 10º aniversario de la colaboración que iniciamos justo hace 10 años, la Real Academia y el MADOC y, mejor dicho, el Centro Mixto Universidad MADOC, que codiriges y que entonces codirigía el coronel Julián García Sánchez, aquí presente. Invitando a celebrar este acto porque para nosotros ha sido un honor celebrar las varias jornadas sobre constitucionalismo y Fuerzas Armadas que hemos desarrollado a lo largo de toda España. No voy ahora a analizar, a decir o a enumerar las distintas ciudades en las que hemos celebrado esas jornadas, pero que han tenido éxito y han tenido consecuencias, yo creo que muy favorables para los fines culturales y de implantación social que hemos pretendido. Eso nos ha permitido tener una colaboración institucional con el MADOC de la que nos orgullecemos y también crear muchas amistades que comenzaron con el coronel Julián, que continúan contigo, continúan con todos los mandos que sucesivamente ha habido en el mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra en Granada y que hoy personaliza teniente general ausente hoy porque no está en Granada y el secretario general Castrillo que nos ha honrado también con su presencia. Así que enhorabuena, felicidades, muchas gracias por tu lección y gracias también a todos los asistentes. Perdón
por el retraso en el inicio, por el problema informático que hemos tenido. Perdón que como esto se está grabando y puede ser visto por quienes han pretendido conectarse, que sepan que solo un problema informático nos ha impedido retransmitir por streaming en directo este acto. Se levanta la sesión. Muchas gracias.